En el Primera Vez al Aire del 2026 tenemos como invitada a Gloriana Farid. Ella es abogada y coordinadora del Servicio de Atención Legal de SECODAT. Bienvenida, Gloriana. Gracias por la invitación, A ¿cómo ti estás? por acompañarnos, por sacar tiempo esta semana. Y bueno, para no perder tiempo, quería preguntarte, empezando, desde la perspectiva de SECODAT, ¿qué significa el derecho a la educación en el contexto actual venezolano? Bueno, efectivamente tenemos una legislación que consagra el derecho a la educación en situaciones de igualdad, basándose en otros principios de la ley, el interés superior y todo eso para todos los niños, niñas y adolescentes. Para SECODAP significa eh, una situación también compleja, eh, porque hay que efectivamente garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, y es retador en este contexto que tenemos ese acceso de los niños y la calidad de la educación, porque no solo le dice o habla del derecho, sino también esa calidad, ese acompañamiento que dan los padres, madres y representantes, los mismos docentes, y cómo, si vemos de forma global, cómo se ve afectado indirectamente esos chamos por otras circunstancias que tienen que ver, por ejemplo, con los docentes, con el bienestar que tienen estos, con la infraestructura inclusive de las escuelas, los servicios públicos, todo lo que tiene que ver el transporte, el agua, la situación o el contexto económico, político y social también afecta ese ejercicio del derecho a la educación. Claro, recientemente tuvimos un suceso que conmocionó al país. Y luego, 10 días luego aproximadamente, se anuncia el inicio de clases. ¿Cómo esta situación puede afectar a niños, niñas, adolescentes? Sí, nosotros desde SECODAP, de hecho, nos pronunciamos en ese sentido porque creemos que tiene que haber unas condiciones para retornar a clase. Hay que trabajar ese retorno a clase. Si normalmente, o en países en condiciones normales, el regreso a clases muchas veces significa una nueva adaptación. Vienes de vacaciones, vienes de la Navidad, vienes de todo esto y cómo te reincorporas, ¿no? Imagínate en un contexto adverso como el que nosotros estamos teniendo. Regresar a clases lo que implica la seguridad, el miedo de los niños, el miedo de los docentes, de los mismos padres, de que pueda ocurrir una situación y los niños estén en la escuela. El regresar y qué pasó en esos días, cómo se sintió y cómo impactó específicamente a cada niño. No todas las personas lo viven igual, no todos los niños y niñas lo procesan igual, no todos racionalizamos las situaciones de la misma manera, entonces eso es algo que hay que trabajar. Por otro lado, cómo lo vivieron las familias, cómo lo viven los docentes, ¿no? Y estrategias de cuidado, no solo en el ámbito de la salud mental para los niños, sino también tener como escuela algún tipo de protocolo que permita que los niños puedan regresar dentro de cierto margen de seguridad. ¿Qué podemos hacer ante una situación? ¿Dónde podemos refugiarnos? Cómo comunicar la escuela con los papás. Hay un medio de comunicación, es a través de WhatsApp, es a través de mensajes. ¿Tiene la escuela los datos de ese papá? O sea, algo tan sencillo, por ejemplo, como tener el teléfono, los correos de papá y mamá o de algún familiar o de algún responsable que pueda estar autorizado para retirar a ese niño. O sea, condiciones que puedan garantizar un mínimo para ese retorno, y creo que no está dado de esa manera. Claro, otra cosa, o sea, te escuchaba y pensaba que muchas veces el regreso a clase es empezar a ver contenido. Sí, ¿Sí? es lo que normalmente ocurre. Empiezo con lengua, empiezo con matemáticas, empiezo con historia, se retoma desde donde se quedó quizá prevacaciones. Y yo no sé hasta dónde haya espacios en las escuelas, en instituciones educativas en general, para atender quizá lo que es la salud mental o emocional de niñas, niños y adolescentes. Porque muchas veces, bueno, de una en 7 de la mañana se canta el himno, vamos al aula. Entonces, tienen información sobre eso, como hay espacios donde los chamos y las chamas puedan hablar de lo que les pasó o lo que viven, porque claro, en este contexto todos los días hay una situación nueva.
O sea, hace poco fue la intervención militar estadounidense, pero vivimos, por ejemplo, la pandemia, vivimos apagones. O sea, como hay situaciones muy específicas que no son cotidianas quizá de la adolescencia o de la juventud que toca vivir, o de la niñez, perdón, que toca vivir en este país. Entonces, quería como que habláramos un poquito de eso, si las escuelas, o tienen conocimiento de si las escuelas tienen espacios para gestionar. Fíjate, yo no podría asegurar que todas las escuelas no lo tienen, pero sí tenemos información. Por ejemplo, sabemos que Fe y Alegría ha venido trabajando en un protocolo que atiende no solo, como decía, el tema de salud mental, sino también otras situaciones que garantizan un mínimo de seguridad para los niños y que las familias también lo sientan así. Y creo que efectivamente no todas las escuelas lo tienen. Como decía, hay escuelas que inclusive bueno, están lidiando con el tema de no contar con docentes, no contar con los servicios públicos en funcionamiento. Entonces, bueno, ¿cómo pueden contar quizás con psicólogos o algún personal de orientación en salud mental? Por otro lado, yo creo que la incertidumbre es como la palabra que yo pondría en el ejercicio del derecho a la educación y todos los ejercicios, todos los derechos que acompañan a la niñez durante muchos años, como decías, es pandemia, es apagones, es protestas, o sea, hemos venido desde hace muchos años con situaciones que quizás normalizamos para poder salir adelante. Sí. Y eso, ese normalizar hace que tú estés en constante estado de alerta. O sea, si bien ahí existe la palabra resiliencia, yo creo que adoptar con resiliencia absolutamente todas las situaciones no es lo normal, ¿no? Y creo que está muy bien asumir con resiliencia ciertas situaciones, pero tenemos que entender que estamos hablando de niños, que estamos hablando de personas en desarrollo, que necesitan orientación, que necesitan apoyo, que necesitan guía. Entonces llegar de una vez, después que ocurren estos sucesos y que nuestros chamos tienen información, que quizás en nuestra época era muy distinto. Para tú enterarte de algo tenías que comunicarte, salir. Ahorita, bueno, con el tema del acceso a la información de forma Por internet. digital, nuestros chamos consumen y consumen y consumen noticias que pueden ser ciertas, que pueden ser falsas, que pueden ser sensacionalistas o que pueden no serlo. Entonces, llegar con toda esa información a tu escuela, con toda esa vivencia de cómo lo pasó uno de esos niños o niñas, cómo lo vivió otro, y que te empiecen a dar contenidos de matemática e historia, yo creo que es totalmente desatinado, ¿no? Fuera de lo que sería un proceso de desarrollo normal, ¿no? Y ahí, bueno, es como un llamado a poder hacer o a poder crear espacios donde puedan expresarse los chamos, que además es su derecho, ¿ok? Las chamas y los chamos tienen derecho a expresar su opinión, a poder participar. Y no lo digo desde el ámbito político, hablo que también es un derecho, pero hablo de poder verbalizar o poder explicar qué sentí, cómo me siento, qué pienso yo que va a pasar, poder manejar un poco ese tema de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué hacemos con esa incertidumbre que tú tienes? ¿Qué va a pasar? Tengo familiares afuera, mi mamá está afuera, mi papá está afuera, porque también tenemos muchos chamos que sus familias están, que están separados, que están no acompañados también. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Yo creo que es mandatorio tener ese espacio. Ningún chamo creo que ahorita puede concentrarse o dar 100% en el ámbito académico en una situación de este estilo. Entonces, bueno, empiezas a tener cierta sintomatología que quizás no es verbalizada, pero puedes tener, por ejemplo, hiperconexión, chamos que quieren estar constantemente Sí. conectados porque se comunican muchísimo, lo hablan por WhatsApp, consumen noticias, inclusive a veces tus mismos hijos te dicen, mamá, está pasando esto, cosas que sí son ciertas y cosas que no. Ujú. Por otro lado, tienes chamos que su interés académico baja completamente. Otros que no tienen alteraciones en el sueño, de los estados de ánimo, comen compulsivamente o no comen, son inapetentes. Entonces, puedes ver una variedad, Sí. desde el chamo que verbaliza y expresa hasta el que no te dice nada, pero lleva como ese calvario por dentro. Entonces, mandatorio, como te decía, que docentes, directores y coordinadores entiendan que es un momento donde sin enfocarnos en el fondo del asunto,
podemos tener dinámicas que nos permitan relajarnos, dinámicas que nos permitan enfocarnos en nuestra salud mental, procesos de juego, de recreación, de expresión, que nos ayuden a llevar estos momentos. Sí. Sí, coincido contigo y además pensaba en esto, que a veces es como que si las infancias y las adolescencias no tienen por qué saber. Sí. No, eso no es cosa de menores de edad. Si están hablando los adultos, los chiquitos se callan, ¿sabes? Como estas frases genéricas de que no deberían saber eso, entonces le escondemos la información o tratamos de que no sepan y resulta que tienen un teléfono o tienen una tablet, lo que estás diciendo, están conectados, igual se enteran. Entonces no sé hasta dónde, y te quería preguntar eso también, dar la información hasta dónde se les puede dar información o de qué forma se les puede dar información sobre las cosas que suceden, porque igual si no me lo dicen en la casa, pero salgo a la calle y hay una concentración, hay una protesta, o sea, están pasando cosas en la calle, no hay manera de que un adolescente, una niña, un niño esté aislado o aislada de lo que está pasando. Sí, fíjate, nosotros en Secoap tenemos algunos espacios donde efectivamente ante esta nueva situación que estamos atravesando, bueno, tenemos que empezar a ver cómo vamos a trabajar, qué vamos a planificar, qué vamos a hacer, qué tipo de atención vamos a brindar desde el aspecto psicológico y jurídico a los niños de las familias. Y nos encontramos el lunes, tuvimos una reunión donde participaban jóvenes defensores, y ellos decían que valoraban inmensamente ese espacio de poder expresarse, de que los tomaran en cuenta, porque a veces estabas en una mesa cenando con tu propia familia y eras excluido de la conversación siendo un adolescente que ya está entrando a la adultez, que tienes 16, 17 años, ¿no? Y bueno, imagínate eso que queda para los chamos chiquitos. También observaba en redes sociales el otro día unos posts que hablaban de nuestros niños no tienen por qué saber de esto, solo su deber es estudiar y vivir la infancia con alegría. Ciertamente, eso sería un contexto fuera del que estamos viviendo, Ideal, ¿ok? sí. Ideal, que no solo nosotros, muchos países tampoco lo Sí. tienen. Entonces es como alejar al niño de la realidad cuando era lo que te decía, ellos están informados y conectados, queramos o no, esa es parte de esta nueva era, el tema de la hiperinformación, Sí. hiperconexión. Más después que tuvimos la pandemia donde le pedimos conéctate, infórmate, aprende a acceder a información y ahora le decimos no te informes. Entonces es como contradictorio que demos ese mensaje como familias, como educadores, como padres y madres. ¿Qué recomendamos nosotros? Que cuando des información, primero filtrar, pasar por ese filtro siempre por un colador de la información. ¿Qué es cierto y qué no es cierto? No hacerse eco de rumores. Es que me dijeron, es que me llegaron, porque nos llegan 10.000 cosas por WhatsApp, por las redes. Entonces, bueno, ¿qué es? ¿Qué medios son veraces? Es complejo, sí, en este contexto es muy complejo, ¿no? Pero sobre todo en ese filtro, aplicar evitar detalles morbosos, innecesarios, cómo murió tal persona, qué fue lo que pasó, cómo lo trasladaron. O sea, son detalles que los niños no requieren. Exacto. Y tratar de ser objetivo, independientemente de la tendencia partidista política que tú tengas, tratar de ser bastante objetivos en eso. Mira, está pasando esta situación, no sabemos qué va a pasar, pero sin tratar de darle cierta certidumbre a los niños de que independientemente de lo que pase en el exterior, papá, mamá o abuela, o seas cuidador, estoy aquí contigo tratando de ofrecerte seguridad, que el niño sienta certidumbre dentro de la incertidumbre que se vive. Porque si tú sientes incertidumbre de todo lo que está ocurriendo en tu país, que papá y mamá o cuidador o quien sea te transmita más miedo, o sea, siendo un adulto, bueno, como adultos aprender a controlar, ¿no? ¿Es fácil? No lo es. Yo no soy psicóloga, soy abogada, pero yo creo que uno tiene que tener un mínimo de control, es decir, te llega mucha información, tratar de, bueno, vamos a tamizar esto, buscar espacios, eso es lo otro, ¿no? Tenemos que buscar espacios aparte de lo noticioso, aparte de lo que está ocurriendo, para poder trabajarlos en familia, para trabajarlos en comunidad y en la escuela. Sí, te escuchaba y claro, si no lo puedo hablar con un adulto, lo voy a hablar con mis pares. Y mis pares tienen la misma información que tengo yo. Exacto. Entonces, eso puede generar quizá más angustia y más incertidumbre de lo que ya se vive. Y es lo que te decía hace rato, es que no son cosas,
que se transitan en una adolescencia o en una infancia normal, para decirlo de alguna manera, que bueno, normal a normal no es como, no son términos tan correctos, pero las adolescencias y las infancias en este país no son las ideales o las las soñadas. O sea, comunes. siempre estamos como, o siempre, uso siempre porque son muchos años, donde suceden muchas cosas sociales y políticas y económicas. O sea, no hay como una temporada en la que digamos, no, ahorita todo está tranquilo. Entonces, claro, si estás estudiando y llegas a la escuela y o sea, vienes de todo esto, o sea, está pasando como todo esto, llegas a la escuela y no es un espacio, sino que donde puedas expresarte, sino que te saca y terminas como viendo cosas que no tienen nada que ver con la cotidianidad de la vida, se puede perder muy fácilmente el interés por las Exactamente. clases, porque bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Sí, lo que pasa es que a veces esperamos o soñamos, digo yo, que los niños tengan posiciones distintas o que mágicamente sean diferentes a nosotros los adultos en ese sentido. Esperamos que los niños se regulen mejor, esperamos que los niños se enfoquen cuando nosotros como adultos no podemos hacerlo. Si nosotros que tenemos herramientas, que tenemos una madurez o que tenemos más experiencia, nos cuesta. O sea, yo creo que todos llegamos de estas vacaciones al incorporarlos y quién no habló del tema, ¿no? Entonces esperar que los niños sean diferentes es como un poco loco, ¿no? ¿Y qué esperamos de esos niños, ¿no? Entonces ahí es precisamente el rol que tenemos como adultos de acompañamiento a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿ok? Darles ese espacio de expresión, darles Sí, ese momento, pero no quedarnos ahí, esa es la otra recomendación, o sea, ciertamente todo tiene ese momento de hablarlo, de conversarlo, de darse certezas dentro de la incertidumbre, pero certezas como familia, certezas claro, como de las cosas acompañantes. que se pueden gestionar Cuentas dentro de la conmigo, familia, exacto, exacto. como mamá, como papá, como abuela, como cuidadora, cuentas conmigo como docente dentro de esa incertidumbre, vuelvo y repito, y por otro lado buscar espacios donde podamos drenar, espacios donde podamos olvidarnos por un momento de todo esto, porque los niños necesitan y es un derecho, la recreación, el deporte, el juego, y hace bien a nosotros como adultos y adultas poder participar en eso. Entonces buscar espacios con dinámicas que pueden ser recreativas, deportivas, mira, algún juego, cosas sencillas, porque a veces pensamos en, bueno, no podemos salir. Eso es otro de los puntos, ¿no? Ahorita salir a la calle, bueno, todos sabemos cómo estamos en esta situación de riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el hogar? Porque también los niños y niñas se obstinan. Yo tengo una adolescente y está como que ahorita hiperconectada. Trato de que no sea así, pero es que cuesta, no es fácil. Claro, Pero buscar espacios donde podamos hacer cosas. Mira, horarios. Te puedes conectar de tal hora a tal hora, pero no puedes estar todo el día conectado. Un mínimo de normalidad dentro de esto. ¿Cuál es el mínimo de normalidad? Un poco del tema de educación, sueño, comida, recreación. Mira, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver una película a tal hora. Hacemos cotufas. Vamos a hacer un juego de este tipo. Vamos a conectarnos o haz una videollamada con tus primos que están afuera, con tus amigos. Hablemos de otra cosa. Vamos a un grupo de canciones que te gusten, un playlist para cantarlas. No lo sé. O sea, hay muchas claro, cosas que no requieren un aporte económico, que tú hagas una inversión y que puedes ayudar no solo a los niños y niñas, sino a ti también. claro. O sea, porque necesitas tu espacio. A veces vemos como, y yo lo digo así como muy light el tema de que, bueno, vamos a sentarnos a respirar, vamos a sentarnos, pero son cosas que tienes que hacer para poder Y continuar. que ayudan. Exacto, porque es como que si tú vas llenando de demasiadas cosas y no quitas nada, te sobrecargas. Entonces Ujú, es como, bueno, vamos a quitarnos un poquito de peso, sacando aquí este bloquecito y metiendo un espacio que sea un colchoncito para mí, exacto. de autocuidado, de respirar, bueno, vamos a hacer ejercicio, o vamos a hacer, o algo que te guste, simplemente me gusta leer o me gusta ver, no sé, una novela coreana, lo que a ti te guste, o sea, porque no es necesario, como digo, utilizar tantos recursos, son cosas muy Exacto. simples que te van a ayudar a seguir, porque tú como persona no te apagas, No, el país no se va a apagar, no. ni se va a detener el mundo y todo sigue transcurriendo. Entonces, ver cómo puedo seguir implementando herramientas, que es difícil, sí, porque son muchos años.
es mucho el tiempo, Sí. pero tenemos que tratar de garantizar los derechos de algún modo que que estamos en la capacidad como sociedad y como familia Claro. de poder garantizar, sí. Hay derechos que efectivamente no corresponden a las familias, ni a las comunidades, ni a la sociedad, sino al Estado garantizarlos. En esos no podemos Claro. nosotros, sino hacer el llamado a que se cumplan como sociedad y como sociedad civil Ujú. organizada. Sí, sí, te escuchaba y claro, es una cosa que nos afecta en todos los ámbitos de la vida. Y si eres chiquito, chiquita, te afecta de una manera particular, porque también, que lo decías hace un momento, no todo el mundo lo vive de la misma manera. Es así. No todos estamos en el mismo lugar o tenemos la misma condición económica o la misma situación social, pero igual se vive. Y creo que son los espacios en los que hay que, o sea, estos lugares comunes que tenemos dentro de la crisis humanitaria compleja, son los lugares en los que hay que atender, porque son los espacios en los que, bueno, quizá lo que dices, las personas adultas, creo que muchas no saben en la mayoría de veces cómo gestionarlo. Y lo vimos después de lo que sucedió el 3 de enero, la gente no sabía qué hacer. Entonces, claro, yo no tengo infancia cerca, pero me imagino que también fue muy complejo para los más pequeños entender qué era lo que estaba sucediendo, si no lo sabíamos bien las personas adultas, ¿no? Te quiero preguntar también, ¿qué papel juega la escuela como espacio protector frente a las diversas violencias? Sí, bueno, la escuela, efectivamente lo has dicho, la escuela es un espacio protector por naturaleza. De hecho, cuando tú trabajas con el tema de derechos de infancia, uno precisamente de los vehículos que uno busca es la escuela, porque a través de la escuela puedes llegar a las familias. Y en ese sentido, bueno, estamos en estos días celebrando el Día de la Maestra y del Maestro, y ciertamente es un momento complejo para la docencia en Venezuela, pero yo siento que la labor que ejerce la docencia es un acto de amor hacia el país, porque en todas estas condiciones adversas ser docente, ser maestra Complicado. o maestro requiere, bueno, de mucha voluntad. Yo siento una gran admiración por esas docentes y sobre todo por, en el contexto que me estás planteando esto, la gran responsabilidad que tiene. En este sentido, yo pienso que diseñar precisamente esos espacios de conversación con los chamos, de participación en primer lugar. En segundo lugar, entender que quizás no es el momento para enfocarnos en las calificaciones, en la exigencia de una excelencia académica, sino más bien de acompañar en estos procesos. Y por otro lado, como escuela, bueno, seguimos funcionando. Fíjate que no hay suspensión de actividades y eso requiere de parte de la escuela, lo decíamos al principio, el desarrollo de ciertas, por decirlo así, guías, o el desarrollo de una guía, el desarrollo de protocolos, desde la escuela que está en el sitio más remoto hasta la escuela privada que tiene todas las capacidades, siempre hay algo que hacer. Yo siempre capto esta frase que dice nuestro coordinador general, Carlos Trapani, dice, siempre hay algo que hacer. Y yo creo que ese es algo que hacer desde la escuela que está, como decía, en el sitio más remoto y con menores condiciones, hasta la que tiene todo, que tiene un pool de psicólogos o asesores en emergencia o abogados. Creo que tener ese garantizado los datos de los representantes en un papelito, que la maestra sepa con quién contactar en el momento de una situación, que tengas un mínimo de protocolos de seguridad donde nos colocamos si ocurre tal situación. Claro. Que los niños sientan seguridad al estar en la escuela, o sea, cierta seguridad. Cierta, como decía, dentro de la no certeza, estas pequeñas certezas de que en mi colegio voy a mi escuela, voy a estar de algún modo seguro porque mi maestra, porque mi profesor o profesora me dijeron que podíamos hacer esto. Claro. Creo que eso es muy importante que lo tengan las escuelas claro, que hay un deber, un Claro. llamado de protección. Sí. Y también como pusiste estos ejemplos como muy específicos de las escuelas muy quizá en unas condiciones no tan ideales, y las que sí,
no puede ser como protocolos estándares también, No, ¿no? Es como, bueno, aquí es de una manera y aquí es de otra manera, si estoy en Oripoto es de una forma, si estoy en Yaritagua es de otra, si estoy en Amazonas es de otra, y si estoy en Caracas es otra dinámica, claro. que también es una cosa que a veces cuando salen como sí, como estas propuestas, es aplicable en el nacional y es como, no, No. porque no todas tienen las mismas condiciones o la misma cantidad de personal, quizá para gestionar situaciones complicadas. Sí, nosotros desde SECOAP, de hecho, cuando trabajamos las situaciones o los temas de violencia escolar, buscamos desarrollarlos con cada escuela en particular. Todas las escuelas tienen realidades diferentes, es más, puedes tener 3 escuelas en una misma calle, una misma avenida y todas funcionan de manera diferente. Desde las familias que integran esa comunidad, los niños, los docentes, el espacio, la infraestructura, todo tiene que ver con esto. Y ciertamente hay una situación de desigualdad que no solo impera dentro de la escuela, sino también ocurre con las familias. Si bien es cierto que los niños tienen derecho al acceso a educación igual, bueno, en la práctica esto no ocurre porque tienes escuelas donde efectivamente no tienes un pool de psicólogos o todas las herramientas necesarias, o no tienes los servicios públicos idóneos, no tienes internet, a veces no tienes ni luz. Hay unos que no tienen Entonces, agua. exacto, y en las familias pasa lo mismo, a veces las familias se enfocan en el tema de subsistencia económica y esto sí marca unas desigualdades porque hay familias que, bueno, que tienen la capacidad de poder tener a su mano especialistas en salud mental que puedan trabajar con los niños y hay familias que no las tienen. Igual pasa con las escuelas. Hay escuelas donde hay un pool de psicólogos, hay escuelas que no tienen ni siquiera la plantilla de los maestros. Entendiendo que hay una responsabilidad del Estado en garantizar ese derecho a la educación con todo lo que ello implica, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, no estandarizar, no buscar soluciones Genéricas. sí, genéricas y homogéneas, entendiendo que hay heterogeneidad. Entonces, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Bueno, no tengo psicólogos, no tengo esto. Nosotros desde SECODAP, por ejemplo, tenemos unos descargables, si tienes un mínimo de conexión, que son unos manuales de atención psicosocial y en el área de salud mental para docentes, que son totalmente gratuitos. Los puedes descargar una vez y Fantástico. tenerlos allí en tu teléfono y compartirlos inclusive vía WhatsApp. Y hay muchas otras organizaciones de la sociedad civil que tienen manuales, que tienen como esos mínimos que podemos nosotros aplicar. Si bien puede que no tengan quizás un personal de apoyo en salud mental, no tenga psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, quizás pueda hacerme de esas herramientas que son auxilios básicos en salud mental que puede aplicar cualquier persona, cualquier docente para ayudar a nuestros niños cuando hay una situación de explosión, de riesgo, de ansiedad, de descontrol por parte de los niños, esos mínimos que podemos nosotros aplicar. Entonces eso es una recomendación a los docentes, a las y a los maestros y maestras, es poder manejar eso porque lo requerimos. O sea, estamos en un momento donde precisamente cuando hay una conmoción o se presentan estas situaciones donde ves a un niño que tiene ansiedad, un niño que de repente tiene un shock, una explosión en ese sentido, o se forma de manera violenta, bueno, esos mínimos que se pueden Claro, asegurar de auxilios, la palabra le dice, son auxilios, es decir, es momentáneo, claro. auxilios psicológicos que hay, que existen y que puede cualquier persona formarse en esos contenidos para atajar en primer lugar la situación y también ver a qué organizaciones puedo derivar. Sí, creo que es necesario en eso como comunidades, también es un llamado a la comunidad, no solo desde la escuela, que también deberían hacerlo, conocer qué servicios gratuitos tenemos cerca y de qué nos podemos hacer, ¿ok? Claro. ¿Dónde están esos servicios de atención gratuita psicológica, jurídica, para derivar, ¿ok? Para acompañarnos nosotros mismos. Ciertamente debería haber más, pero no los hay, pero bueno, conocer los que hay. Claro. Para ir cerrando, Gloria, ¿qué estrategias brinda Secodap? O sea, además de estas guías que me parece fantástico que nos acabas de nombrar, ¿qué tipo de apoyo está brindando Secodap en este momento para niñas, niños y adolescentes? Bueno, en la situación en la que estamos y en general. Sí, bueno, desde SECOAB tenemos diferentes servicios. El servicio de atención psicológica, que incluye el programa Creciendo sin Violencia, que funciona desde hace muchos años. Tenemos una plantilla de psicólogos
y tenemos diversas actividades en nuestro Instagram y en nuestra página web secoda.org. Se puede conseguir esta información donde tenemos grupos, acompañamientos a familias, donde también tenemos especialistas, trabajadores sociales y psicólogos que pueden brindar atención presencial y también remota, ¿ok? Por otro lado tenemos el servicio de atención jurídica, que es el que yo llevo. En el servicio de atención jurídica, todas esas dudas que tengan respecto a situaciones que incluso pueden estar ocurriendo, ¿no? Que tienen que ver con el tema penal, a lo mejor también, cómo puedo inclusive abordar esta situación de violencia que está ocurriendo en este contexto, a dónde puedo ir, al Consejo de Protección, a la Defensoría. Nosotros allí podemos brindarle esa asesoría. Por otro lado, tenemos, como te decía, distintos manuales y contenidos que van más allá de los manuales. Tenemos relatos, conversas. Ahorita acabamos de publicar desde el área de comunicaciones 2 relatos de familias y niñas que vivieron la situación del 3 de enero y bueno, pues ahí encontrar como ese acompañamiento. Entonces, bueno, los invitamos a visitar nuestra cuenta en Instagram y bueno, contactarnos, cualquier cosa pueden contactarnos. Allí también hay un comunicado dirigido sobre todo a las escuelas, al área de educación sobre qué hacer y estamos trabajando precisamente en estos días en brindar unos lineamientos a través de una especie de guía protocolo. Estamos trabajando en ello, pero bueno, ahí Claro. vamos, un día a la vez, Ha ¿no? sido todo muy rápido. Ha sido todo muy rápido de qué pueden hacer las escuelas, ¿ok? Qué pueden solicitarle los padres a las escuelas que hagan y qué podemos hacer en conjunto, ¿no? Y bueno, recomendaciones también para las familias. Se me olvidaba allí apuntar para los niños, quizás para poder en las comunidades abordar lo que puede hacer el niño por la comunidad, ayudar o apoyar a algún vecino o vecina, colaborar en actividades de la casa o en la misma comunidad, mira, ayudar a un vecino a cargar la compra, cómo podemos hacer para utilizar este tiempo libre que están teniendo, donde no podemos salir, donde hay ganas de hacer cosas, cómo podemos emplearlo, hacer un partido de voleibol, de algún deporte, de fútbol, diversas actividades culturales, artísticas, dentro de mi mismo comunidad, mi mismo edificio, mi vereda, mi espacio. Creo que es importante poder por allí, bueno, desde SECODAP estamos abiertos a recibirlos, a acompañarlos, a orientarlos en este momento. Como decimos nosotros, ya no es un día a la vez, son unas horas a la vez, pero para eso estamos. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias a ustedes por la Gracias por invitación. acompañarnos en este Avesa Live. Recuerden compartir, dar like y dejar sus comentarios. Hasta un próximo Avesa Live. Gracias. Si tú o alguien que amas ha vivido violencia sexual, queremos que sepas que estamos aquí para apoyarles. En Avesa ofrecemos atención integral, gratuita y confidencial para mujeres, hombres, niños y niñas que necesiten ayuda. Avesa brinda un espacio seguro, pensado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Síguenos en nuestras redes como @AvesaONG. Avesa, por una sexualidad responsable, libre y plena.